Dios te bendiga en este sábado 1 de agosto del 2026, entrando en un nuevo mes. Te habla tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Santiago, de la iglesia virtual Solo Cristo Salva. Y hoy tenemos 10 capítulos de la Biblia, desde el capítulo 3 de Esdras hasta el segundo capítulo de Nehemías. Bien, vamos a empezar orando para que Dios, el Dios que abra camino hoy, nos abra los caminos en este día. Padre Todopoderoso, venimos ante tu santa presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénanos, protégenos, límpianos y haznos cada vez más semejante a tu Hijo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, y vamos a empezar. Abre tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Reconstrucción del altar. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia. Para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Después, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. O sea que el altar, el templo, duró fuera de servicio 70 años. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. "15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. El pueblo comienza a reconstruir el templo. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes le pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron los troncos desde la montaña del Líbano hasta Jope, haciéndolo flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo.
ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, hijo de Jehozadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas, pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y sus parientes, juntos con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de los Odavías. Los Odavías son los hijos de Judá. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de las familias de Henadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego, los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David, con alabanzas y agradecimientos. Entraron en el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor para siempre, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor porque se había echado los cimientos del templo. Sin embargo, muchos de los sacerdotes y los levitas de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a distancia. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo 4 de una bella que te dé dos rollos. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo el templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron: déjennos participar en la construcción con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificio desde que el rey Esaradón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo del Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para que impidiera que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó
durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Más oposición durante el reinado de Jerjes y Artajerjes. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta contra el pueblo de Judá y Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Artajerjes reinó del 465 al 424. Rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislán, Mitríades y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes, escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Reún y Sinsai, el secretario de la corte, escribieron la carta, en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación de Jerusalén. Saludaban en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel. Los persas, los babilonios y los de Erech Susa, es decir, Elam, también enviaron saludos de parte del resto del pueblo, que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negaron a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes, ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se construye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada
al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador Reúm, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigaran los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y la provincia del occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad, a menos que yo lo ordene. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del pueblo. Cuando Reúm, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esta carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa a Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Se reanuda la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a entrar ahora al capítulo 5 de Esdras. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en el nombre de Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates, y Sestar Bosnai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron quién le dio permiso de reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. Carta de Tatnai al rey Darío. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnai Sestar Bosnai y las demás funcionarios de la provincia situada en el oriente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Le preguntamos a los líderes, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar estas estructuras? También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo de Babilonia. Sin embargo,
el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Estas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y construyera el templo de Dios en su lugar original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia, a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Darío aprueba la construcción. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigaran los archivos de Babilonia, los cuales Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales están guardados en la tesorería. Sin embargo, con la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: memorando, en el primer año del rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada 3 hileras de piedra especialmente preparada se le pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por la cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponde, que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje: por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Sestar-Boznai,
junto con sus colegas y sus otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí, no estorben la construcción del templo de Dios, deje que se reconstruya en su sitio original y no les pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto que ustedes tendrán que ayudar a estos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al oriente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denle a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presentan al Dios del cielo, y sin falta provéanlas toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa, luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra y su nombre destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Tannai, gobernador de la provincia al oriente del río Éufrates, y Sestar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel, y decretado Ciro, Darío y Artajerjes. Reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, durante el 6º año del reinado de Darío. Luego, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y los levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado, estaban ceremonialmente puros, así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel que había regresado del destierro comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra, porque
el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlo a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, Esdras capítulo 7. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitod, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Finnis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue que Esdras había decidido, así fue, porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo. Él decidió primero estudiar, obedecer y enseñar. Sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Carta de Artajerjes a Esdras. La siguiente es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba, que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley de Dios del cielo. Saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que
en que está Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te entregamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Usarás estos donativos específicamente para comprar toros, carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas correspondientes para que se ofrezcan todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sean la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o partir otra necesidad similar, puedes tomarla en la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al oriente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida. Le darán hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2.100 litros de vino, 2.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo. Pues, ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y sus hijos? También decreto que a ningún sacerdote levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se le exija pago de tributos, derechos aduaneros o peaje de ninguna clase. Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Esdras alaba al Señor. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo, porque me mostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y sus poderosos nobles. Me sentía alentado, porque la bondadosa mano del Señor, mi Dios, estuvo sobre mí. Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Israel. Bien, y vamos a pasar a Esdras capítulo 8. Los desterrados que regresaron con Esdras. La siguiente es una lista de los jefes de familia junto con la genealogía de los que regresaron conmigo de Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes.
De la familia de Fijne, Gersón. De la familia de Itamar, Daniel. De la familia de David, Atús. De la familia Atús, descendientes de Secanías. De la familia de Paro, Zacarías y otros 150 hombres que fueron registrados. De la familia de Pahat Moab, Eliot Enai, hijo de Serarías, y otros 200 hombres. De la familia de Satú, Secanías, hijo de Jaziel, y otros 300 hombres. De la familia de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y otros 50 hombres. De la familia de Elán, Esaías, hijo de Atalías, y otros 70 hombres. De la familia de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y otros 80 hombres. De la familia de Joab, Obadías, hijo de Geliel, y otros 218 hombres. De la familia de Bani, Selomit, hijo de Josafías, y otros 160 hombres. De la familia de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y otros 28 hombres. De la familia de Asgad, Johanán, hijo de Acatán, y otros 110 hombres. De la familia de Adonicán, la cual llegó después, Elifelet, Jeiliel, Semaías, y otros 60 hombres. De las familias de Bigbai, Bigdai, Sakur, y otros 70 hombres. Viaje de Esdras a Jerusalén. Reuní a los desterrados junto al canal de Ahava y acampamos allí 3 días, mientras revisaba la lista de las personas y los sacerdotes que habían llegado. Descubrí que ni un solo levita se había ofrecido para acompañarme. Entonces mandé a llamar a Eliezer, a Ariel y a Semaías, a Elnatán, a Jarib, a Elnatán, a Natán, Zacarías, a Mesulán, los cuales eran jefes del pueblo. También mandé a llamar a Joirib, a Elnatán, quienes también eran hombres con discernimiento. Les envié a ver a Ido, el líder de los levitas de Casifía, para pedirle a él, a sus parientes y a los sirvientes del templo que nos enviaran ministros para el templo de Dios en Jerusalén. Como la bondadosa mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron a un hombre llamado Serebías, junto con 18 de sus hijos y hermanos. Serebías era muy sagaz, un descendiente de Mali, quien era descendiente de Leví, hijo de Israel. También enviaron a Hasabías, junto con Esaías, de los descendientes de Merari, a 20 de sus hijos y hermanos y a 220 sirvientes del templo. Los sirvientes del templo, un grupo de trabajadores instruidos originalmente por el rey David y sus funcionarios, eran ayudantes de los levitas. Todos estaban registrados por nombre. Allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios en oración, y le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que la adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Señor nos cuidara. Y él oyó nuestra oración. Nombré 12 jefes de los sacerdotes, Serabías, Hasabías y otros 10 sacerdotes, para que se encargaran de transportar la plata, el oro, los recipientes y los demás artículos que el rey, sus consejeros y sus funcionarios y todo el pueblo de Israel había presentado para el templo de Dios. Pesé el tesoro mientras se lo entregaba a ellos, y en total sumaban lo siguiente: 22 toneladas de plata, 3.400 kilos de objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 20 recipientes de oro, equivalente al valor de 1.000 monedas de oro, 2 objetos finos de bronce pulido, tan valioso como el oro,
Luego les dije a los sacerdotes, ustedes y esos tesoros son santos, separados al Señor. La plata y el oro son de una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Cuiden bien esos tesoros hasta que se los entreguen a los principales sacerdotes, a los levitas y a los de Israel, quien los pesarán en los depósitos del templo. Entonces, los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar esos tesoros de plata y de oro al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El 19 de abril levantamos el campamento junto al canal de Acaba y nos dirigimos a Jerusalén. La bondadosa mano de nuestro Dios nos protegió y nos salvó de nuestros enemigos y bandidos a lo largo del camino. Así que llegamos a salvo a Jerusalén, donde descansamos 3 días. Al cuarto día de nuestra llegada, la plata, el oro y los demás objetos de valor fueron pesados en el templo de nuestro Dios y encomendados a Meremot, hijo del sacerdote Urías, y a Eleazar, hijo de Finas, junto con Josaba, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, ambos levitas. Ellos rindieron cuenta de todo por número y peso, y el peso total que quedó asentado en los registros oficiales. Luego los desterrados que habían regresado del cautiverio sacrificaron ofrendas quemadas al Dios de Israel. Ofrecieron 12 toros por todo el pueblo de Israel, además de 96 carneros y 77 corderos. También sacrificaron 12 chivos como ofrenda por el pecado. Todo se ofreció como una ofrenda quemada al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a sus funcionarios de más de alta posición y a los gobernantes de la provincia situada al occidente del río Éufrates, quienes colaboraron dando su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Bien, vamos a entrar al capítulo 9. Vamos a terminar en el libro de Nehemías en el capítulo 2. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de proseguir.
Esdras capítulo 9. Oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y me dijeron: muchos del pueblo de Israel, incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado la práctica detestable de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto, me rasgué el manto y la camisa, me acerqué, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que había regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio me levanté de donde estaba sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestras culpas llegan a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esta razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente, el cual Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de las semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permiten que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen esas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce, y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión
y nuestra gran culpa. Pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobrevivamos, sirviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez quebrantado tus mandatos, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Y de millones de personas, solamente regresó a Jerusalén 42,000 personas, y de la tribu de Judá 123 personas solamente, que de esa tribu era que iba a descender el Mesías. Capítulo 10 de Esdras. Mientras Esdras oraba, el pueblo confiesa su pecado. Capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrado su rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Geliel, descendiente de Elán, le dijo a Esdras: hemos sido fieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado. Hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías. Así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y de Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse a Jerusalén. Si los jefes y los ancianos lo decidían, los que no acudieran en el plazo de 3 días perderían el derecho a todas sus propiedades y serán expulsados de la asamblea de los desterrados. En el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados a la plaza frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y les dijo: ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas.
han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: si tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Luego agregaron: no es algo que pueda resolverse en uno o 2 días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además, estamos en temporada de lluvias, así que no podemos quedarnos aquí. Más tiempo que nuestros líderes actúen en nombre de nosotros, de todos nosotros, que todo el que tenga una esposa pagana venga a una determinada hora acompañado por los líderes y jueces de su ciudad, para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aleje de nosotros. Los únicos que se opusieron a estas medidas fueron Jonathan, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, ambos respaldados por Mesulán y el levita Sabetai. Así que adoptaron el plan sugerido para la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a su familia y nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del año nuevo, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Los culpables de matrimonios mixtos. Los siguientes son los sacerdotes que habían tomado mujeres paganas como esposas. En la familia de Jesúa, hijo de Josadán, y sus hermanos, Maasías, Eliezer, Harí, Gedalías, ellos juraron divorciarse de sus esposas, y cada uno reconoció su culpabilidad presentando un carnero como ofrenda por la culpa. De la familia de Imer, Ananí y Zebadías. De la familia de Arín, Maaseías, Elías, Semaías, Eliel y Usías. De las familias de Pasur, Elionae, Maaseías, Ismael, Natanael, Hasobat y El-Saba. De la familia, los culpables de este pecado, de entre los levitas, eran Josabat, Simea, Kelai, también llamado Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. El culpable de este pecado de entre los cantores era Eliasib. Los culpables de este pecado de entre los porteros eran Salum, Belén y Uri. Los culpables de este pecado de entre los demás israelitas eran de la familia de Paro, Ramí, Ajesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Hasabías y Benamía. De la familia de Elam, Matanías, Zacarías, Geliel, Abid, Jeremot, Elías. De la familia de Satú, Elioenai, Eliesib, Matanías, Jeremot, Zabad, Asisa. De la familia de Bebai, Johanán, Ananías, Sabai y Atlai. De la familia de Bani, Mesulam, Maluk, Adoai, Hasur, Seal, Jeremot. De la familia de Pahal Moab, Ana, Kelat, Benanía, Maseías, Matanías, Besalel, Binuí y Manasés. De la familia de Arín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semaría. De la familia de Jasum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Eremai, Manasés y Simei. De la familia de Bani, Madai, Arán, Uel, Benanía, Bedías, Geluí, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Mataná y Hasai.
de la familia de Binú, Simei, Selamías, Natán, Adai, Nadabai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José, de la familia de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabá, Sebina, Saha, Hadaú, Joel y Benanía. Cada uno de estos hombres tenía una esposa pagana y algunos hasta tenían hijos con ellas. Bien, y aquí terminamos el libro de Esdras y ahora entramos en el primer capítulo de Nehemías. Bien, te voy a explicar algo. La construcción del templo se da entre el periodo de Ciro y Darío y se termina en el 6º año. Empieza en el primer año de Ciro con el decreto de que regresen a Jerusalén, donde regresan los 42,000 judíos a Jerusalén, y enfrenta mucha oposición entre el gobierno de Ciro y de Darío. Darío reconfirma el decreto, se investiga que Ciro lo había ya ordenado y bueno, y se reconstruye el templo. Aquí pasa Zorobabel, hijo de Salatiel, que fue hijo de Joaquín, rey de Judá. Está Jesúa, hijo de sumo sacerdote, hijo de Jehosadac, y aparecen estos dos profetas, que es Zacarías y Ageo, los cuales animan al pueblo a la reconstrucción del templo. Luego que muere Darío, sube al trono de Persia su hijo Asuero, o Jerjes, y aquí es que se da la historia de Esther y la guerra del Purim, donde intentan exterminar al pueblo. Luego que pasa esta situación, asciende al trono el hijo de Asuero, Artajerjes, y aquí vuelve a tener oposición, una remodelación al templo que se le iba a hacer. Y aquí es que él envía por decreto a Esdras a terminar esa remodelación y a enseñar la ley al pueblo. El templo está hecho, pero no la ciudad. Entonces aquí coincide la reconstrucción de Jerusalén con Nehemías, que ahora es el libro que vamos a empezar. Y Nehemías, que era el copero del rey, luego gobernador de Judá, coincide en el mismo periodo de Esdras. Y vamos a ver dónde se juntan los dos. Estas son las memorias de Nehemías, cuyo nombre significa consuelo, hijo de Acalías. Preocupación de Nehemías por Jerusalén. A fin del otoño, en el mes de Kisleu, del año 20 del reinado de Artajerjes. Ven, este empieza en el año 20 como copero, pero Esdras empieza en el año 7. Hay una diferencia de ¿cuánto? De 13 años entre la que empieza la reconstrucción. Se edifica el altar, se construye el templo, pero luego hay una remodelación en el año 7 de Artajerjes, pero en el año 20 de Artajerjes empieza la reconstrucción de la ciudad. Bien, seguimos. En el mes de Kisleu del año 20, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres
vino a visitarme con algunos hombres que se acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron que las cosas no andaban bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tenían grandes dificultades y vivían en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tus pactos de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerde lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte en tu es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Capítulo 2. Nehemías vuelve a Jerusalén. A comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, es un mes que cae entre abril y mayo, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, eso fue más o menos en el año 445 a.C., le servía vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuánto piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates. Cuando se habla de esta provincia, está hablando del reino de Judá y de Israel, que se le llamaba así entre las 129 provincias que tenía el gobierno persa, medo y persa. Indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey,
con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Nehemías inspecciona la muralla de Jerusalén, pasaje bíblico. Entonces llegué a Jerusalén 3 días después, me escabullí durante de la noche llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevemos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle. Cuando yo había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que estaba aún oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ninguno en la administración, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla y pongámosle fin a esta tragedia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Muy bien, y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Nos vemos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Shalom, Dios te bendiga y recuerda, escucha bien, que el Señor Jesús te ama. Si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas? Te puedes morir hoy y perderte, pero Dios quiere darte vida eterna a través de Jesús, su único Hijo, el cual murió en la cruz y fue presentado como un sacrificio vivo para el Padre. Por la vida de Él, por su muerte y su resurrección, hoy tienes abierto el camino al Padre. Dios te bendiga y recuerda que Jesús te ama.